Bueno, estamos acá en el piso con Gustavo Perego, director de ABCEB, que nos vino a visitar para contarnos qué ve él en el mercado, qué ve en la Argentina, qué proyecciones hay. Bueno, el currículum de Gustavo es vastísimo. Les quiero decir que es director comercial de ABCEB, desde donde lidera la estrategia comercial de diferentes verticales. Las verticales son las distintas industrias, generando valor a empresas e instituciones de ámbito público y privado en Argentina y en Latinoamérica. Eso es ABCEB, una consultora que está hace años y trabaja muchísimo por la Argentina y por todo lo que es Latinoamérica, y tiene un equipo de profesionales que es realmente de una trayectoria impecable. Muy pero muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Un placer, Gustavo. Contanos desde tu expertise y desde tu espacio de liderazgo en la consultora, ¿qué ven ustedes actualmente de la Argentina para, vamos a decir, 2025, 2026? Mira, nosotros lo que estamos viendo es, por un lado, el proceso de cambio de régimen está yendo a un camino de consolidación. Lo que observamos, obviamente, ahora, justo te escuchaba antes de entrar, lo que estabas comentando, situación del dólar ahora durante un momento de ruido político también. Estamos yendo a elecciones en septiembre, elecciones en octubre. El peronismo está del otro lado, lo cual eso siempre es un desafío. Por otro lado, creo estar de acuerdo con vos, no era necesario desarmar las LEFIs con la velocidad que lo hicieron. El gobierno te dice, yo lo que quiero es terminar con esa calecita que se inventó allá a inicio de los 2000. Sin duda. Entonces, y con eso le vas a dar oxígeno a la posibilidad de dar más crédito. Sin embargo, el sistema financiero tiene que volver a entender que tiene que encontrar lugares donde colocar y generar rentabilidad de toda la masa monetaria que tiene, y no solo lo que salió bien y el resto te lo doy a vos para que me des tasa. Una economía que viene con una curva de crecimiento fuerte, sin embargo empezamos a ver a partir de junio que empieza a ralentizar, lo cual es normal porque existe un rebote fuerte. Habías caído el 2022, inicio de 2022 había sido el último momento que habías estado más o menos con una curva positiva. Después de eso venís todo en caída. La realidad es esa, porque se agotó el proceso ese de salida de la pandemia con esa cantidad de plata que se puso. Después tuviste el segundo plan platita, que fue complejo. Y entonces, cuando vos mirás a Argentina, ¿qué creo que hay que mirar este año? En primer lugar, para hablar de dólar, ¿no? El gobierno le sobran en este momento balas como para poder aguantar un ataque. Segundo, no voy al hecho de si hay o no un movimiento especulativo de los bancos, porque al fin y al cabo cada actor económico juega la necesidad de generar la maximización de su beneficio. Entonces, en la medida en que el mercado te genera los incentivos, vos actuás. No voy a eso, ¿viste? Tal banco, tal otro, cosa que eso ya es cosa de ellos. Pero sí creo que el proceso de las bandas, lo hablaba con varios clientes que decían, bueno, pero esto acá, ¿cómo va a sostener? A ver, vos estás en un esquema de bandas. El esquema de bandas hace con que el dólar suba, baja. Es más, en este momento, cuando vos lo ves contra el tipo de cambio, el largo, ves que mejoró bastante. Es más, creo que hoy, no vi los últimos números, pero debíamos estar más o menos a un tipo de cambio similar a lo que era marzo, abril del año pasado, sí. Con lo cual eso te tiene que dar colchón. Por otro lado, eso va a impactar tanto en la balanza comercial y la balanza de pagos. También hay un tema ahí, una sobre especulación con respecto a la balanza de pagos y lo que dio al inicio de año, porque era salida del cepo, adelanto de importaciones, ay Dios, ¿qué va a pasar? Y todo ese show. Entonces es obvio que eso va a tender a ralentizar, ¿sí? Y además, si la economía ya no te crece más al 6%, lo cual es una aspiradora de necesidad de dólares, eso también va a estabilizarse. Por otro lado, no tenés un problema en sí de deuda, porque lo que necesitas solo es rolear. Sí. Porque no tenés el peso de la deuda sobre el PBI, o sea, comparado a otras épocas de Argentina, es ínfimo. Exacto. Entonces, lo que sí, tenés que llegar a los 500 puntos. Y eso es un hecho. Claro, que es lo que estaba diciendo yo anteriormente. Sí, entonces, eso sí, ¿por qué? Porque es muy bueno tener superávit financiero, primario. Entonces, lo que hace cualquier país normal es, viene el capital, vienen los intereses. ¿Qué hago? Pago intereses.
y sigo roleando el capital, y si yo pago bien y hago bien las cosas, los intereses de la próxima vez van a ser menores, etc. Entonces es un círculo virtuoso que la Argentina, por desgracia, salvo casos excepcionales, no las conoce en los últimos 25 años. Entonces, ¿qué veo yo y qué vemos nosotros de corto plazo? Creemos que vas a tener un poquito, ¿viste?, de ruido porque estamos en elecciones, porque esto es Argentina, porque la gente, como vos decías, sí dolariza, pero una parte de esa dolarización que marcabas va al sistema financiero. Sí. Por eso te hacen después el récord en colocación. Totalmente. Porque de algún lado están saliendo esos dólares para prestar en dólares. Sí, lo compran y quizás lo dejan en el home banking. Por eso te digo, entonces, en ese sentido, yo creo que hay un punto que creo que es el más interesante, que es el pass-through, famoso. Sí. El tema del aumento de inflación con los movimientos del dólar, yo creo que está cada vez más bajo. Se habló de más o menos un 0,3 contra el movimiento del dólar. Entonces, eso es lo que te da porque cuando vos mirás, ¿cuál es el modelo que vos tenés actualmente en la Argentina? El modelo de la Argentina que eligió el gobierno es el de restricción monetaria. Sí. O sea, yo tengo una base monetaria que está más o menos en 35, 40 bi, lo cual te da más o menos un 6% del PBI, según como lo midas, pero no importa. O sea, muy bajo comparado a la Argentina normal. Entonces, no hay pesos. Claro. Entonces, si no tenés peso en la calle, y eso lo puedes comprobar cualquier persona que sale, puedo hablar con todo el mundo y decir, sí, no hay plata circulando. Claro, porque vos venís de una avalancha de agua, entonces como que te pasó el tsunami, después ves que la calle no es que está con agua hasta acá, sino que lo que tenés es mojada la calle, y no hay peso. Sí, hay mucho menos de lo normal de la Argentina. Es que antes tenías el juego del estanciero. Totalmente. Entonces, cuando no tenés eso, vos tenés que jugar con tres variables. O jugás con la tasa, jugás con el dólar, o con la cantidad de plata. El gobierno decide, que para mí es correcto, trabajar con la base monetaria y restringirla. Entonces, eso, como modelo, lo que hace es que, está bien, los otros dos no los podés controlar, porque cada cosa, o controlas uno, o controlas el otro. Obvio. Eso genera con que vos tengas salto del tipo de cambio, salto de la tasa, que están queriendo encontrar, porque además otra cosa, o sea, salir de las LEFIs, lo cual para mí es fantástico, porque era una cosa imposible eso, pero tenías 15 billions. O sea, sí, era un salvavidas de plomo. Y lo desarmás, entonces la cantidad de alguna manera de liquidez que te entra al mercado, está bien, el gobierno sale y aspira. Con otro producto, lo saca el Banco Central, lo pasa al Tesoro, va con las LECAPs. Algunos dicen, bueno, pero la tasa ahí no sé qué más, está fantástico. Pero de hecho, fundamental es, el gobierno tiene una decisión clara, no sobra plata. No hay sobrante porque yo creo, cuando te dice el gobierno, que el dinero es básicamente, en la relación con bienes y servicios, el que te genera inflación. Entonces, si yo lo achico, sí, por alguna razón, que es económica, vas a tener un impacto en la caída. Entonces, cuando vos ves eso y ves un proceso de crecimiento que ahora empieza a encontrar un poco más de meseta, o sube y baja, sí, etcétera, eso lo vas a estar viendo hasta fin de año. Hay que ver cómo sale la elección. Si la elección le da bien al gobierno, tenés una expectativa muy fuerte de decir, y este gobierno creo que aprendió con el de Mauricio, porque sí, todos los que vivimos esa etapa, que era, no, bueno, pero ahora empujamos un poquito más. No, el gobierno aprendió y muchos de ellos estaban en esa época de, cuando asumimos, agarramos y le damos con un hacha a todo lo que podamos. Después llegás hasta un punto en que no podés más, claro, por las condiciones políticas. Bueno, ahora, si llegás a salir bien en esta elección, le das de vuelta con un hacha. ¿Para qué? Para ir con más reformas hasta llegar a la elección presidencial. 20. Entonces, ¿cuál es el juego político de ellos? Hago todo junto en el momento en que estoy de alguna manera apoyado por la sociedad, no importa si ganaste por 30, 35, no importa, pero conseguiste la fuerza política, y eso después lo vas a tener que ver dando resultado 12 meses después, 15 meses después, para cuando vaya a la próxima elección, porque a la larga es eso, vos vas con un proceso en el cual ellos ponen cosas muy fuertes. Consolidado. Entonces, esa es la lógica. Entonces, ahora lo que estamos viendo es eso, vas a tener ruido, la inflación va a seguir bajando, por ahí puede ser que de acá a octubre vos no tengas
una caída por debajo del 1%, la Argentina está transitando ahí una flotación entre 1,4, 1,6, por ahí este mes te da 1,8, Sí. pero va hacia eso. Entonces, hoy vemos eso y es alentador, sin embargo, obviamente, todavía Argentina no está en esos puntos de riesgo país que hace con que vos tengas roleo más fácil, entonces los de afuera también te vean para que vos puedas abrir completamente el cepo y eso es generarte a vos una mayor valorización de activos. Entonces, eso va a tardar un poco más, pero estamos todos, ¿viste?, esperando el MSCI Index a que empiece a decir, bueno, vamos a revisar Argentina, ¿viste? Quién sabe, inicio del año que viene, pase eso si todo más o menos va en línea. Además tenés que construir, digo, confianza. Sí, sí. Sin duda, o sea, hay que construir confianza. De hecho, bueno, vos estabas hablando anteriormente del gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que cuando pidió el superpréstamo, vamos a decir, dijo, bueno, vamos a pedir este préstamo para tratar de aguantar, para, si querés, zafar. Símil, son distintos contextos, sin duda, ¿no? Como cuando estaba De la Rúa y dijo el blindaje. O sea, y todo fue, digamos, muchachos, el barco se está hundiendo y vos agarrás y soldás una partecita, se te está hundiendo el barco. En este caso yo creo que obviamente lo del presidente no fue cero gradualismo, fue piñazo, Sí, ni bien arrancó el round número 1, piñazo con todo el crédito político, más allá del 56%, lo que sea, pero es el presidente de la nación, sin duda, y de esa forma después está el tema, y acá viene un punto, es el tema de cómo el empresariado, que no es un jugador menor, tanto digo el empresariado, el gran empresariado en la Argentina, como el pequeño empresario, el pequeño comerciante. Digo, ¿cuánto más aguanta? Pero yo creo, no sé qué opinás vos, yo creo que también no puede pasar más a precios, porque, como vos decís, viene un amesetamiento. A ver, yo hablo con empresas pymes todos los días de mi vida, y me dicen, che, en junio me cayó un 25% de la venta, me cayó un 28%. El portal de Marcos Galperín, dice, donde vendo en el portal de Marcos, me cayó un 22% de lo que venía vendiendo. A ver, sea por Temu, sea porque importan directo, sea por lo que sea, pero digamos, tenés que mantener los costos fijos. Totalmente. Totalmente. Entonces, vos ahí, el principio de Menger, ¿no?, que todo el mundo le gusta ahora, que es la moda, pues en la Argentina es algo raro. De repente te sale, viste, de la marcha peronista a... Ahora es la marcha de los austríacos, ¿viste? Es como... Sí. Eso es Argentina. Pero es así. Y por eso, si vos partís del principio de restricción monetaria, la convalidación es mucho menor. Y eso hablando de Argentina, que posiblemente dentro de Latinoamérica debe ser el país con la memoria dolarizada más grande de toda la región, hasta más que países menores de Centroamérica. Entonces... ¿qué pasa? ¿No te convalida? ¿No te convalida? ¿No te convalida? Entonces, en ese sentido, vos lo que vas a estar viendo es un proceso que tenés algunas, como se dicen las... Ahí hay un punto también muy importante que es el siguiente. La economía argentina, cuando vos cambiás este régimen, vas a una apertura también, eso te impacta también en los precios. Yo creo que en el segundo semestre muchos de los acuerdos de importación van a empezar a funcionar realmente, entonces vas a empezar a ver la llegada de mucha marca que todavía no viste, porque el proceso de apertura, el cepo, etcétera, esto lleva tiempo. No es que vas y llegás y haces un acuerdo de empiezo a importar y mañana lo coloco. No, eso tiene su tiempo, pero lo vas a empezar a ver ahora en el segundo semestre. Pero también hay un tema, si la Argentina realmente desarrolla no solo Vaca Muerta, que ya es ahora un hecho, porque hizo la curva de aprendizaje, porque si no, no estarías acá. O sea, vos necesitaste 10 años para aprender a hacer fractura, para poder ahora tener un costo competitivo y pensar en gas y petróleo. Si vemos un proyecto de los de cobre que empieza a mover realmente en los próximos años, vas a tener ahí un cambio estructural de la economía. ¿Por qué? Porque tanto el sector petrolero como el sector minero son generadores netos de dólares muy grandes para una economía del tamaño de la Argentina, que es una economía mediana. Porque, entonces, cuando vos mirás, te pongo este ejemplo. Dale. Brasil hoy por hoy produce 3 millones y medio de barriles. En los próximos 5 a 8 años
va a agregar 1,5 millones más. Va a ser el país que más va a agregar a la producción global de petróleo. El segundo es Guyana. Y el tercero posiblemente es Argentina. Y vamos a pasar de más o menos 102, 103 millones de barriles a 107 a nivel global. Entonces, cuando vos ves eso, vos decís, vas a ser un generador de dólares, y vamos a empezar, si Dios quiere, dentro de 2, 3 años a dejar de hablar de me quedé sin dólares, porque eso ya es algo, viste, que es cultural en Argentina. Sí. Pero vas a tener también un régimen en el cual tu moneda se aprecia, por obvias razones. Porque cuando vos generas tantos dólares y vivís en un régimen de restricción monetaria, en el buen sentido, que Sí. es la cantidad de plata que es necesaria, se te va a apreciar. Y si vos tenés un mercado interno que es pequeño, porque eso es la Argentina, un mercado interno pequeño, entonces cuando vos ves los factores de producción, no tenés mano de obra gigantesca. No tenés 200 millones, no sos Indonesia, no tenés 300 millones, etcétera. No, somos 40. Poca gente. Después, cuando ves capital, sos dependiente del ahorro externo. Seguís siendo, pues, un país subdesarrollado. Ahora, ¿qué es lo que tenés? Hay solo un factor que sí te sobra, y más todavía con relación a tu población, que es recursos naturales. Entonces, sí o sí vas a ese proceso. Y digo, ¿qué quiero decir con esto? Sea Milei o sea quien hubiera sido medianamente decente, ¿no? Porque siempre hay cualquier cosa. Sí, obvio. Vas a tener un proceso de generación de dólares que va a llevarte a tener objetivamente que tener un tipo de cambio apreciado, según muchos, ¿sí? Y eso va a generar con que tu modelo productivo sea diferente. Es un hecho. Y vos fíjate, muy importante, cuando vos mirás, ¿cuándo se rompe el superávit energético en Argentina? 2010. Y ahí empezás una caída. ¿Por qué? Por la maduración del convencional. Claro. ¿Sí? Y ahí empezás a decir, bueno, tengo que empezar a hacer shale, es la única salida, si no tengo que empezar a importar, que eran famosos buques entrando. Sí, los buques viniendo. ¿Cuándo se rompe eso? Hace 2 años. El fin del gobierno de Fernández ya equilibraste y ahora empezaste a crecer. Entonces, volviste a un momento como lo tenías en los 90 y en los 2000, que no era solo el campo generando superávit, también tenías energía generando superávit. Y en ese momento, los proyectos mineros que habían empezado en la segunda mitad de los 90 estaban creciendo también, con lo cual la minería para ese tamaño de esa época también te generaba. Entonces, ¿qué pudiste tener en ese momento? Estabilidad. Entonces, si vos tenés una macro ordenada y el mercado te exige, ¿por qué? Porque vas a un modelo de electrificación donde el cobre es ultra necesario, el litio ya está mostrando que es necesario, pero además nadie va a reemplazar los hidrocarburos. Eso es un delirio, no existe y no va a pasar en los próximos 100 años. No, entonces, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver y el pico está cada vez más lejos. Entonces, cuando vos tenés esos motores, la cantidad de dólares que te entran es gigantesca. Te guste, no te guste, querés más esto, lo otro, y eso te va a generar con que la pyme, la empresa grande que quería vivir de sustitución de importaciones, va a tener problemas. Claro, bueno, ese es, mira, en esto que voy a decir, quizás alguien que después vea la entrevista en nuestro canal de YouTube diga, Darío, ¿te tiraste contra los industriales? No, jamás me tiro contra los industriales. Digo que acá hay un tema que es que uno se tiene que acomodar a los tiempos que corren. ¿Por qué digo esto? Una vez, hace muchos años, yo visitaba una empresa, un cliente, que importaba grilletes y cáncamos, ¿sí? Y además tenía máquinas. Y yo le decía, ¿por qué tiene estas máquinas? Las tengo por si me cierran las importaciones. Claro. Si me cierran las importaciones, prendo la máquina y empiezo a producir. Si me abren las importaciones, apago la máquina, la tapo, la cuido, le hago el mantenimiento e importo. Y ahí viene el punto de que la Argentina, digamos, tiene, como vos decías, Gustavo, un montón de recursos naturales por explotar. O sea, eso es, yo digo, una fuente genuina, o como ahora le dicen en marketing digital, es orgánico, ¿sí? Es orgánico esto, si lo haces bien, no es forzado. No, para nada. Sale directo, no tenés ni que hacer marketing para decir... David Ricardo te lo dijo hace más de 200 años. Exactamente. Entonces, digo, eso ya está. Ahora, no vienen por la industria argentina. La industria argentina con créditos buenos que
la Argentina, si la Argentina se puede financiar a una mejor tasa como país, vos como empresario argentino, como industrial argentina, te vas a poder financiar a mejor tasa. Con lo cual, si vas a querer invertir en tecnología y comprarte una máquina de China, que como las cosas cambian, China ya no es lo que era antes, es otra China, tenés todas las calidades, ¿sí? Entonces digo, te vas a poder financiar, vas a invertir, vas a traer una máquina de China, la vas a poner a producir, pero no te pongas a producir lo mismo que producen en China o en otra parte del mundo más rápido y a un menor costo. Tenés que buscar cuál es la innovación para tener un producto para después mercado interno o exportación hacerlo. Pero no solo eso, lo que nosotros le decimos a muchos de los clientes es, vos tenés que armar una estrategia que tiene un mix. Hay una parte de importación, una parte de producción local, pero vos tenés que encontrar cuál es el core en esa cadena de valor que vos tenés en tu negocio. Es decir, bueno, lo pongo como ejemplo el sector de maquinaria agrícola, que es un sector muy desarrollado en Argentina, ¿sí? Exportador también. ¿Y por qué? Porque está anclado en un recurso natural fuerte, pero tiene un problema. Cuando yo iba a visitarlos, tengo muchos que son clientes, vos ibas y encontrabas pilas de chapa. ¿Qué era eso? La cobertura contra el problema macro. O una empresa que te fabrica una maquinaria, pero de repente también tiene en su misma línea, desde el usinado del inicio del trabajo con el hierro hasta el producto final. Y vos decís, ¿y por qué estás haciendo esto o esto? Y porque tengo que estar en todos lados para poder mantener competitividad. Pero eso solo tiene lógica si tengo un mercado cerrado y una macroeconomía inestable. Porque si yo tengo una economía abierta, no hay forma de que yo pueda sostener estas líneas que no tienen que ver con mi core de negocio. Y si yo tengo una macroeconomía estable, no tiene sentido que yo tenga chapa como cobertura. Entonces, el cambio de régimen cambia. Te va a pegar, pero la pregunta acá es, si esto acá se consolida, vos como empresario decís, yo pongo toda mi energía donde yo soy competitivo en la cadena. Y el resto voy a tener que abrir o a importar o a comprarle a otro que es más competitivo en esa parte. Entonces lo que vos tuviste mucho es, ¿viste cuando decían la Argentina es el vivir con lo nuestro? Sí. Bueno, los empresarios también es el vivir con lo nuestro. O sea, es todo lo que yo pueda manejar porque de esa manera sé que puedo aguantar los embates. Y tiene lógica eso. ¿Sabes cómo lo pienso también como analogía? Como si vos tenés vos jugás en un equipo de fútbol y el equipo es más o menos medio pelo. Bueno, tenés que jugar en todos los puestos, correr por toda la cancha, te terminás cansando, te terminás agotando. Quizás ganás, quizás empatás, pero probablemente termines perdiendo porque vas a perder eficiencia. En algún momento sin duda. Entonces después en un momento vos sos Messi, sos, no sé. Pero no aguantás. No aguantás, no importa. O sea, si sos un buen defensor, jugá de defensor, hacé eso, buscá los mejores, digamos, mediocampistas, los mejores delanteros, y esos harán los goles. O sea, en ese sentido, vos tenés que buscar a los mejores y después hacer acuerdos. Y este es un tema que también pasa muchas veces en las relaciones comerciales. Yo lo veo así. Yo creo que hay relaciones transaccionales, o sea, vas y te sentás a comer en un lugar, pagás y te vas, no lo conoces, o sea, es una transacción de única vez, one shot. Sí. Después tenés relaciones comerciales donde ya, digamos, hay una empatía, hay un ponerse en el lugar del otro, entender que, bueno, el descuento una vez, y relaciones vinculares. Y creo que esa relación de vínculo entre clientes y proveedores, o sea, en el mercado de los negocios, es muy importante fortalecer esos vínculos para que después, y tengo casos infinitos que me han contado de pymes cuando se han quedado en la nada, que los mismos proveedores le dijeron, yo te doy mercadería, volví a arrancar, me la pagás como podés. Y creo que esa es la lógica de los negocios. Totalmente. Y eso, mira, ahí hay una cosa que nosotros hacemos de la consultora, que es ayudar a las empresas. Una de las grandes necesidades que tiene el empresario argentino, especialmente mediano, es internacionalizar. Sí. No puedes estar basado solo en la plataforma de Argentina. Es una dificultad, más todavía un país que tiene las dificultades que ha tenido y no sabemos cuándo van a desaparecer las dificultades. Entonces nosotros muchas veces lo que buscamos es que puedan asociarse. Vos decís, bueno, quiero crecer en Brasil. ¿Y cómo haces? Y exportando desde acá es complejo, salvo que estés en una industria muy específica. Quiero crecer en México, quiero crecer en Estados Unidos, quiero exportar a Europa o China. Nosotros lo que decimos es, ¿por qué no buscas asociarte? Sí. Instalarte. Eso es una de las cosas que los ayudamos a hacer. El soft landing. El soft landing con un partner. Claro.
pero eso significa un cambio en la metodología, en el management, porque de repente tenés un socio en el negocio que vas a hacer allá, y cuando vos venís de una economía tan golpeada, el empresario también es como que tiene la piel, viste, con alergia. Sí, no claro. me la compliques más, que ahora yo voy a tener que compartir mis decisiones con un brasilero, con un mexicano para entrar al mercado de Estados Unidos, con un europeo, y ellos piensan diferente y por ahí hasta tienen la capacidad de financiarse de otra manera, con lo cual te presiona a vos porque vos no tenés la capacidad de financiarte como ellos, porque ellos tienen un mercado de capital más grande, porque tienen un mercado más grande, porque tienen más estabilidad económica. Entonces vos estás ahí con el oxígeno casi, claro, y el otro está más tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene una macro más estable. Entonces, todo eso no es solo una cuestión de la sustitución de importaciones o yo hago una asociación para poder importar una parte y producir otra pensando en el mercado argentino. Porque hay una necesidad que es, el mercado argentino es chico, por más de que mejore la capacidad de compra, por más de que vayamos a un PBI de 700.000 millones, es un mercado chico, con lo cual hay un punto en el cual vos sí o sí tenés que empezar a crecer. Exportar desde Argentina va a estar desafiado en determinadas industrias. Entonces, la opción es empezar a ver de qué manera sos alguien que puede estar acá y puede estar en otros lados. A la larga es eso. ¿Por qué? Porque es la única forma de que vos empieces a extender tu cadena. No hay otra. Y me quedo pensando con esto que planteás, que yo coincido y ahí creo que digamos, el soft landing es clave, y en pensar realmente en el largo plazo, que el empresariado argentino en general no está muy acostumbrado a pensar en largo plazo, los ciclos económicos de la Argentina son de 10 años, es lógico. Sí, obvio. Y también el argentino medio, digamos, dice, bueno, dólar. Y también está que exporto, ¿para qué? Para conseguir dólares. O sea, vuelve a tener ese sentido de tengo dólares, estoy cubierto. Y en definitiva también el dólar a nivel mundial, y se nos va está perdiendo valor sin duda. Contanos, para cerrar esta entrevista, que te vamos a seguir llamando porque la verdad que es interesantísimo todo lo que hablamos, el 15º foro el 4 de noviembre, ¿no? Sí, si no me equivoco, eso de ABCEB. Sí. ¿En dónde es y de qué va a versar? Mira, venimos haciendo este foro ya hace varios años. En el último tiempo ha tomado una relevancia gigantesca. Somos una de los eventos del año, ¿sí? Junto con IDEA y AmCham, estamos ahí, somos nosotros también, a fin de año, para finalizar el año. Vamos a estar hablando acerca de los cambios a nivel global. Van a estar viniendo expresidentes de varios países de Latinoamérica, de España. Vamos a estar hablando acerca de los cambios tecnológicos, o sea, la realidad que hoy está pasando a nivel global, y van a estar viniendo líderes en ese tema. Después va a estar saliendo el listado de todos, pero vamos a tener gente muy reconocida a nivel global y a nivel nacional. Y la idea del foro siempre es poner arriba de la mesa qué está ocurriendo. No es una cuestión de hablar de política pública, no es una cuestión de ser una cámara sectorial, sino que lo que ha logrado el foro ABCEB es la transformación que está ocurriendo y cómo te impacta. Y marcar la agenda. Y marcás la agenda sobre, bueno, más allá de esa coyuntura de lo que empezamos a hablar, es cómo te cambia la economía, cómo te cambian los negocios, ahora cruzado por inteligencia artificial y por las nuevas tecnologías y por un mundo que está muy, muy inestable en este proceso de transición de un Trump que está rediseñando bastante el escenario global. En definitiva, me quedo con que el foro, además de marcar la agenda, te ayuda a pensar como empresario totalmente el futuro de tu compañía y de tus negocios. Esa es la idea. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos este viernes. Muchas gracias. Gracias. Claras.